Bueno, pues también tomen apuntes, Brenda. Hola a todos, buenos días. A ver, ¿hoy será clase de repaso? No. A ver, pues pónganme sus dudas, no me pregunten, si me pueden preguntar, pregunten. A ver, Bueno, Brian, voy a abrir micro. ¿Qué dime. pasó? No, pues vamos por orden. Tú ya pasaste, Graciela. Sí, A ver, profe, sí, Brian, gracias. a ver. Sí, Uh-huh. puse Hola, hoy. buenos días, profe. Sí tengo duda Ajá, con respecto a un ejercicio específico, es del sí. punto 3, donde tenemos que hacer las gráficas de mercado, bueno, la demanda de mercado. El archivo nos dice que tenemos que hacer, tenemos que sacar permítame tantito, lo estoy buscando. Uh-huh. Tenemos que graficar el, Dos fórmulas, ¿no? La de QD y QO. no, perdón, creo es en el punto 2 donde dice Ah, determina la demanda de mercado. La demanda de mercado uh-huh. la tenemos que determinar general, ¿verdad? Cuando ya hicimos toda la demanda de mercado, que ya se sumaron. Ajá, sí. Cuando se suman las individuales, esa es la de mercado. Ok, y a esa es a la que le tenemos que sacar la EPD. La exactamente, la Ah, ok, EPD, como lo hicimos en el ejercicio de Excel. ok, gracias, profe. Nada más esa era mi duda. Ándele pues, Brian. Gracias. Muy bien, Karen. Dice, a ver, ¿qué pasó, Graciela? A ver, sigues tú. Era la misma duda que acaba de presentar Brian, nada más que no me quedó Ah, muy ok. claro. Entonces, a esa era mi pregunta porque no sabía como exactamente cómo proceder, si ponerle nada más como los totales que saqué de la demanda total o qué, pero ahora ya entendí de que tenemos que sacar de esa lista, obviamente de la demanda ya total, ya sumada y todo, de esa tabla se podría decir, Uh-huh. sacar la EPD, ¿no? Así Ah, es vale, correcto. perfecto, gracias. Y acuérdate que es la EPD de la demanda de mercado, ¿sí? Sí, sí, sí. Y obviamente eso no lo basamos también con los precios y ya, esos. Ajá, exactamente, con los precios que yo les di. Porque, porque, a ver, bueno, sí, está bien, gracias. Ándele. Dice Dani que lo hiciste a mano y subiste la foto. ¿De qué? ¿De la cálculo de la CPD? Sí, está bien. En el punto 4 y no pudiste hacerlo, checa la clase anterior, Sharon. Ahí lo explicamos bien. Jaime, profe, ¿podría dar un ejemplo de sustitución de QD y QDO? Ahí está, Jaime, te paso el link de la clase donde lo hicimos. ¿Sale? Yo hice la CPD de cada tabla que hiciste. ¿Está bien? Pues está súper fácil, no hay ningún problema. Nada más que no las pongas y no se te piden, ¿no? Porque pues estarías poniendo cosas que no se te piden. Yo lo que hice fue pues lo que vimos en clase, ¿no? O sea, sacar la elasticidad como de cada, ¿cómo se llama? De cada puntito a cada puntito. No sé si me Ajá. explico. ¿Es Sí, eso? sí, Sí. eso es como lo hicimos, exactamente. Ajá. Pero eso es como el punto 3 del ejercicio de las donas, ¿no? Porque dice, o sea, el punto 2 dice determina la demanda de mercado y luego dice obtén las elasticidades precio de la demanda de mercado. Ahí fue donde yo saqué como punto por punto. Entonces, por eso en la segunda como que Sí. no sabía si volver a hacerlo, pero solo general o cómo, y ahí sí ya me trabé. No, se hace punto por punto. Por eso yo te digo un precio inicial y un precio final. Por ejemplo, en ese ejemplo de la pregunta 3 ahí les doy específicamente un precio inicial y uno final. Y eso es lo que hay que hacer con esa parte. ¿Va? Bien, Yo tengo otra. ¿quién más tiene? Yo. Bueno, otra vez en la 3 ya ve que le dije de lo del el precio de mercado de 19 y A 5. ver, tantito, mientras, a ver, espérame. Mientras Ah, estamos con las dudas, quiero que vayan abriendo su app de Kahoot, ¿sí? Y
vayan metiéndose, ¿no? Ahí está el pin del juego. A ver, entonces la instrucción es para todos los que ya están en clase. Váyanse metiendo al Kahoot, por favor. Y ahora sí, adelante, perdóname. Está bien. Bueno, ahí en la pregunta dice que expliques ese precio de mercado si es 19. ¿Puedo poner como el problema sustituyendo la P? O sea, O ¿de qué precio hablas? ¿De los desequilibrios de mercado? Ajá, Si quieres, pero te digo que ya está en tu cuadro, ya tienen esos. pero Si tú ya hiciste el es cuadro, que ya tienes esos datos. sí, pero en la pregunta dice explica, entonces en lugar de poner Sí, como o sea, me los... tienes que explicar qué está sucediendo, con qué desequilibrio está pasando. Ok, entonces puedo poner lo que es la fórmula y escrito algo explicando la fórmula. Repito, si quieres poner la fórmula, adelante. Pero ese Ajá. dato ya lo tienes. Lo que me quiero yo que me expliques es qué desequilibrio es y qué está pasando con la demanda y la oferta. ¿Vale? Bueno, ok, gracias. Si quieres poner la fórmula, adelante, pero repito, ese dato ya está, ya lo tienes en el cuadro. Vas a ver Ok, que cuando lo calcules y te fijes en el cuadro, pues va a ser lo mismo, pero tú te acomodes, no hay sí, problema. ¿Vale? está bien, Ándele. gracias. De que, ¿qué pasó, Abigail? ¿Qué pregunta es? ¿De qué? No, ¿cómo que se va a dejar en blanco? No entiendo. No, no se deja en blanco porque tú tienes ya los datos calculados en tu cuadro. Tu cuadro ya debe de estar lleno y obviamente ahí, es que fíjense en el video que hicimos, que ya tanto les he puesto aquí en el chat. Fíjense que hicimos ese ejercicio. Véanlo bien cómo lo hicimos. Hicimos el cuadro, calculamos el equilibrio y luego decíamos, miren, de aquí a acá está este desequilibrio, de aquí a acá está desequilibrio. ¿Por qué? Pues porque sucede esto. Entonces chequen esa clase, porfa. Profe, Mande. bueno, como yo le dije ahorita, yo calculé la EPD de cada tablita que yo hice. Ejemplo, si el ejercicio decía que en total 4 personas tenían que sacar su demanda, o teníamos que sacar la demanda de 4 personas, si ves, le había comentado que yo hice las 4 tablitas. Sí, pero ahí no te pedí yo EPD de la demanda individual, nada más de la de mercado. Porque esa fue la EPD que yo saqué. No, te estoy pidiendo la EPD de mercado. Individual no. Es que el inciso decía, obtén las elasticidades, precio de la demanda. ¿De qué? Y explica qué tipo de bienes decía la instrucción, o sea, de las demandas. Pero ¿de qué ejercicio estás hablando? Del 3. Sí, es del 3. A ver. Entonces es del cuadro nada más. Es la misma duda que yo le hice saber, profe, que del 3, No. que si era solamente una EPD con la elasticidad general. No, nada más es. A ver, O sea, individual. los voy a regañar porque también no están leyendo. A ver, ahí va. No. Fíjate. Espérame. Aquí está. Vayan metiéndose. Ya vamos a empezar, ¿eh? Déjame abrir la tarea. No quiero abrir. Ahí está. A ver. Primero, con el 2. Conforme al tema de la demanda, las donitas Bimbo, a estos precios, hace el ejercicio. Grafica las demandas individuales. Van a graficar, pues obviamente tienen que hacer los cuadritos de cada uno y sacar la demanda de cada uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo no les estoy diciendo que me pongan los cuadros de demanda individual, ¿verdad? Nada más las gráficas. Lo que sí le estoy pidiendo es determinar la demanda de mercado,
¿sí? Ajá, Y a aquí, eso. por ejemplo, Ay, perdón. aquí en el punto B, yo no estoy pidiendo gráfica de demanda de mercado, nada más que la determines. Obviamente lo tienes que hacer en un cuadro, ¿verdad? A Por eso, último, a eso se refiere, perdón, ahí es donde se refiere o a lo que yo estaba pensando, es sumar todas las demandas y ese pues es el resultado, ¿no? ok. ¿O no? Y luego C, obtén las elasticidades precio de la demanda de mercado. Ahí está, obtén las elasticidades precio de la demanda de mercado. ¿Cuál es la demanda de mercado? Esta del B. Y explica qué tipo de bienes. ¿Estoy pidiendo elasticidad individual? No, bueno, o sea, esa, No. la opción C, así como aprendimos en clase, se calcula punto por punto, más no individual por persona, sino ya en total en el gráfico Sí, vemos puntitos y ahí vamos exactamente. viendo, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que estoy viendo es que hay un problema de que no tienen bien claros los conceptos de qué es una demanda individual y qué es una demanda de mercado. Tienen que revisar eso y eso también se los voy a evaluar. ¿Sale? Ahora, de la pregunta 3, que me dicen, es que tengo que calcular otra vez en el precio de 19.5. Si tú llenaste los datos que tenemos aquí en demanda y oferta, cuando veas aquí, ¿no? En el cuadro, cuando ya lo tengas, a ver, déjame ver si puedo rayar. Aquí está. Si yo ya tengo esta parte del 5 y del 19, pues ya voy a tener aquí una demanda y una oferta calculada y aquí una demanda calculada y una oferta calculada. Voy a ver qué es lo que está pasando, como en el ejercicio que les acabo de decir. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron que no leen bien? Entonces me están poniendo cosas que no les estoy pidiendo. ¿Sale? Así es, exactamente, Graciela. La de mercado es la general, así es. ¿Está bien? Bueno, entonces su problema no era el problema de lo que estaba pidiendo, el problema es que no se acordaban o no se tenían claro que es una demanda individual y que es una demanda de mercado. Hay que revisar eso también, estúdienlo, ¿vale? Por eso están confundidos. Bueno, a ver, sigan los demás metiéndose Kahoot, ya vamos a empezar. Les pongo aquí el pin. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, Brian, ya quedó claro. Nat, ya quedó claro. Abigail también. ¿Quién fue? La compañera que voy a reprobar por no leer bien las preguntas. Que era Abigail, ¿no? Bien. Hay que leer las preguntas. Me están dando cosas que no les estoy pidiendo. ¿Sí? Están trabajando de más. Pongan lo que se les pide nada más, ¿sale? En el espaciado, bueno, también. Sí, Alejandro, así es. Pues no pusiste atención, Alejandro, en la clase anterior. Hasta explicamos cómo hacer el último ejercicio. Disculpe, profesor, yo tengo una duda. Ajá. En el punto 2, en el inciso C, tengo la duda de cómo obtener la elasticidad de la demanda, la EPD. ¿Eso en qué clase está? En el ejercicio 2, ¿esta? ¿La Ajá. C? Ajá. Las elasticidades precio de la demanda, hicimos un ejercicio en Excel. Está... espérame, déjame ver. Ya se cerró mi canal. Ay. A ver si no se traba esto. A ver, ya se metieron todos a Kahoot. Ya, porque ya nos tardamos mucho en las dudas. Y mira, por ejemplo, también dudas de que es que no me acuerdo, pues qué estaban haciendo cuando lo hicimos. ¿Qué tal
tal si no grabaran las clases? ¿Qué tal si estuviéramos en presencial? ¿Qué hubieran hecho? Y así les va a pasar en presencial, ¿eh? Por no tomar apuntes. A ver, espérenme. Es la clase... Puta, ya no carga, ya ves. A ver, ahorita te digo. Aquí en contenido semanal... En la semana 5 están lo de los ejercicios de elasticidad en Excel y los ejercicios para la no, de hecho fue en la clase 8 lo de la EPD en Excel. ¿Sale? Entonces, de lo que obtienes de la demanda de mercado, tienes que obtener la CPD. Y viene en la clase 8 y en la clase 9. Chécalas, porfa. ¿Va? Sí, así es, esa mera. Esa mera, Alejandro. Muy bien, vamos a empezar. Gracias, profe. Órale. Bien. Vamos a bajarle aquí. Vamos a empezar nuestra clase de Kahoot de la siguiente forma. Vamos a ver. Acuérdense que ahorita en 3 minutos va a empezar el simulacro. ¿Sale? Entonces no se vayan a espantar. Y cuando termine la alerta, ya regresamos y continuamos, ¿eh? Entonces, por favor, pues sí, hagan el simulacro como tienen que hacerlo. Agentes económicos. ¿Sale? Síganlas, hagan lo que tienen que hacer. Y ya cuando Agentes. termine de la alerta, ya regresamos a clase, ¿vale? A ver, va a sonar ahorita la alerta. Hacen lo que tienen que hacer para salir de su casa, salir de su depa, se ponen en su área segura. Cuando termine la alerta sísmica, ya regresan a su lugar de trabajo y empezamos la clase de nuevo, ¿vale? No corro, no grito, no empujo, exactamente. ¿Va? Bien, vamos a ver. Yo creo que este video ya no lo vamos a ver. Bueno, sí. A ver, ahí les va. Y ahorita que termine el video ya se van. Agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía, Pongan atención. bajo un determinado sistema económico y conjunto de reglas de juego. Estos toman decisiones buscando optimizar su bienestar, y deciden la asignación de los recursos en la economía. Los agentes económicos son importantes en los supuestos que hacen los economistas para explicar los fenómenos económicos de una manera más sencilla. Se reconoce su origen en los modelos económicos clásicos y neoclásicos. Por lo general se consideran 3 tipos de agentes económicos. Las familias. Las familias son un agente económico que consume, ahorra y ofrece trabajo. Las familias se entienden como un grupo de personas que viven juntas, aunque pueden tener un solo individuo o más que no necesariamente tengan parentesco. Las familias tienen una doble función en la economía. Por un lado, consumen bienes y servicios. Por el otro, son propietarios de los medios de producción a través de los cuales se producen los bienes. El ingreso que tienen lo dividen en su consumo, ahorro y pago de impuestos. ¿Qué tanto gastan o ahorran? Responde a una decisión de maximización de su utilidad, es decir, eligen hacer lo que más les conviene. Las empresas. Las empresas combinan los factores de producción, tierra, trabajo.
A ver, ¿ya estamos de vuelta o no? Sí, aquí no sonó nada, así que me regresé muy rápido porque pues, tenía frío. Ah, ya se ca- Bueno, pues aquí sonó muy quedito, ¿no? Como dice Alejandro, si pasa eso en la realidad, sí, hay que reportar eso, ¿no? Estás en un cerro, no puede ser, en los altos. Bien, a ver, vamos a empezar otra vez con el video. Agentes Pongan atención, económicos. porque de aquí vamos a preguntar del Kahoot, ¿eh? A ver. Agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía, bajo un determinado sistema económico y conjunto de reglas de juego. Estos toman decisiones buscando optimizar su bienestar, y deciden la asignación de los recursos en la economía. Los agentes económicos son importantes en los supuestos que hacen los economistas para explicar los fenómenos económicos de una manera más sencilla. Se reconoce su origen en los modelos económicos clásicos y neclásicos. Por lo general se consideran tres tipos de agentes económicos. Las familias. Las familias son un agente económico que consume, ahorra y ofrece trabajo. Las familias se entienden como un grupo de personas que viven juntas, aunque pueden tener un solo individuo o más que no necesariamente tengan parentesco. Las familias tienen una doble función en la economía. Por un lado, consumen bienes y servicios. Por el otro, son propietarios de los medios de producción a través de los cuales se producen los bienes. El ingreso que tienen lo dividen en su consumo, ahorro y pago de impuestos. ¿Qué tanto gastan o ahorran? Responde a una decisión de maximización de su utilidad, es decir, eligen hacer lo que más les conviene. Las empresas. Las empresas combinan los factores de producción, tierra, trabajo, capital, para producir los bienes y servicios económicos buscando maximizar su utilidad o ganancias económicas. Esto lo hacen demandando trabajo de las familias por un salario, capital por unos intereses y tierra por una renta. Las empresas ofrecen los bienes y servicios a los consumidores que pueden ser las familias, otras empresas o el Estado. Las empresas pueden ser públicas, privadas o voluntarias. El Estado no es considerado en la mayoría de los modelos económicos, pero sin duda tiene una gran importancia en la realidad económica de la mayoría de los países. El Estado puede ofertar bienes y servicios como productor a través de las industrias nacionales, y demandar bienes de las empresas, y trabajo de las familias para proveer bienes públicos, como por ejemplo, carreteras o seguridad. El Estado determina el nivel de impuestos, regula precios, establece leyes, limita el consumo de ciertos bienes, establece aranceles, etc. También, el Estado modifica la cantidad de dinero disponible en la economía, y las tasas de interés con efecto en la inflación. El consumo de las familias, la producción de las empresas y el crecimiento económico de la economía. Finalmente, el Estado realiza labores de distribución de la riqueza a través de servicios sociales, como la educación, salud y programas de lucha contra la pobreza. Para más información. Bien, listo con el video, ojalá hayan puesto atención. Vamos a ver, los agentes económicos son aquellos que toman las decisiones económicas. Qué producir, cómo y en qué cantidad, cómo se distribuirá la producción, qué se va a comprar, etcétera. Está compuesta por las familias, por las empresas y por el Estado o gobierno. Las familias son propietarios de los medios o de los factores de producción y los ponen a disposición de las empresas. Tienen dos grandes actividades que que realizan, ¿no? Pueden trabajar, pueden prestar sus tierras, pueden también generar ahorros, los cuales se van a invertir en capital. Sus ingresos los destinan a adquirir bienes y servicios, ahorro, y en el video decían que para pagar impuestos también, ahí le agregaríamos, ¿no? Pues aquí le agregamos la parte de agregamos la de pago de impuestos, ¿no? Pago de impuestos. Eso agregaríamos en las familias, ¿vale? Luego tenemos
a las empresas. Las empresas organizan los factores de producción para poder producir bienes y servicios, gestionan el capital, contratan trabajadores, se encargan de la distribución y venta de los productos. Hay diferentes tipos de empresas que pertenecen a tres diferentes sectores. El sector primario, que son empresas relacionadas con el factor tierra. El sector secundario, empresas industriales que transforman esas materias primas del factor tierra para fabricar nuevos bienes y servicios. Y el sector terciario, ya está arriba Sharon, y el sector terciario, que son empresas dedicadas a la prestación de servicios. Hay diferentes tamaños de empresa, emprendedores de una sola persona, una microempresa de menos de 10 trabajadores, que equivale al 95% de todas las empresas de nuestro país. Las pequeñas empresas que van entre 11 y 30 empleados, cuyas ventas anuales sean de 40 a 100 millones de pesos, y equivale al 3% de las empresas en nuestro país. La mediana empresa de 31 a 100 empleados, ventas anuales de 100 a 250 millones de pesos, que equivale al 1% de las empresas, y la gran empresa, que va desde 101 hasta 251 trabajadores, ventas superiores a los 250 millones de pesos, y es menos del 1%, ¿no?, de todas las empresas de nuestro país. ¿Dónde las podemos ir viendo? No entendí, Sharon. Luego tenemos en una economía mixta. ¿Qué es una economía mixta? Una economía mixta tiene que ver con dos elementos, que es, tiene un libre mercado y también posee una regulación del gobierno, de las actividades económicas. Entonces, es una mezcla entre libre mercado, porque hay ciertas actividades que el Estado no regula y hay otras que sí regula el gobierno, ¿no? Y estas son las que regula, son las actividades económicas para evitar situaciones de abuso, como por ejemplo ahorita en España, que tenemos que están digamos, protestando porque las empresas de energía eléctrica se están viendo muy agresivas en cuanto a sus precios. Recuerden que allá en España la energía eléctrica está privatizada y pues al ser empresas privadas subieron el precio de la energía eléctrica y ahorita están protestando allá en España, ¿no? Servicios públicos porque ninguna empresa privada está dispuesta a producirlos y por tratarse de sectores estratégicos. Esto lo vamos a profundizar en la próxima unidad después de que hagan su examen. Deben crear situaciones de igualdad de oportunidades entre las personas y mitigar las diferencias sociales, como decía el video, ¿no?, mediante el mecanismo fiscal de la redistribución de la riqueza. ¿Sale? ¿Qué pasó? ¿Me fui yo? ¿Ya volví? Sí están en Blackboard. A ver, espérenme. Contenidos semanales. Ah, caray, no es cierto. Sí es cierto, tienes razón. Según yo, a ver ahorita. Espérame, ahorita la pongo. Bien, entonces, ¿en dónde me dejé de escuchar? ¿Qué no me escucharon? Desde regulación del gobierno. Ah, ok. Nosotros vivimos en una economía mixta donde el Estado tiene un papel de regulación de las actividades económicas, pero también en una economía mixta existe el libre mercado, es decir, hay ciertos sectores que no están regulados y hay otros sectores que sí están regulados, como el sector económico, en algunos están regulados para evitar situaciones de abuso. Hay economías que son totalitarias, que esas sí regulan absolutamente todas las actividades económicas, y hay otras que tendrían que ser de libre mercado, pero pues esas en realidad no existen, ¿no? Las de total libre de mercado. Entonces, nuestra economía mixta, en la que vive México,
pues también es parecida a la que vive España, a la que vive Alemania, a la que vive Estados Unidos. El gobierno produce bienes y servicios públicos porque ninguna empresa privada está dispuesta a producirlos y porque se trata de sectores estratégicos. También el gobierno tiene y debe crear situaciones de igualdad de oportunidades entre las personas, mitigar las diferencias sociales mediante el mecanismo fiscal de la redistribución de la riqueza. Es decir, va a obtener recursos con los cuales, como decía el video, van a proporcionar diferentes tipos de bienes y diferentes clases de bienes y servicios y también oportunidades para las personas más necesitadas, ¿no? Entonces, mediante ese mecanismo fiscal de recoger recursos de todos los agentes económicos y destinarlos también para combatir la pobreza en programas públicos, educación, seguridad, etcétera. Esa es la redistribución de la riqueza. El gobierno obtiene ingresos ¿de qué? Pues principalmente de los impuestos. Con los impuestos pueden proporcionar diferentes bienes y servicios, como los servicios sanitarios, educativos y seguridad. Mantiene y construye infraestructura pública y emplea un gran número de trabajadores y funcionarios que reciben un salario derivado de sus actividades económicas, que tienen que ver con el Estado. Entonces, el Estado recibe sus ingresos por parte de los impuestos. Hay dos tipos de impuestos, impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos gravan, ¿no? ¿Qué quiere decir gravan? Que te quitan dinero, ¿no? De forma general, en lugar de decir graban, pues para que no se oiga tan feo de que te quitan tu lana, no, se dice gravar, ¿no? Un impuesto grava, es decir, te quita dinero cuando es directo, a lo que estás ganando, a lo que estás generando, el beneficio que estás generando, te quitan un pedazo. Si tú ganas un salario, te quitan un pedazo. Si vendes un terreno, te quitan un pedazo. Si rentas un departamento, una casa, te quitan un pedazo. Si generas ganancias en tu empresa, te quitan un pedazo, ¿sale? ¿Quiénes lo pagan? Los trabajadores y los empresarios. Luego tenemos los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, ¿qué es lo que grava? El uso de esa riqueza, en otras palabras. Lo que grabas es la compra de las cosas. Cuando tú compras cosas, se aplica un impuesto indirecto. Entonces, ese impuesto indirecto grava el consumo y las transmisiones, ¿no? Si haces una transferencia, si haces una actividad de transferencia de conocimiento, transferencia de algún trabajo, pues tienes que cobrar un impuesto indirecto que va directamente, como dice su nombre, va directamente al gobierno, ¿no? Aunque sea indirecto, va directamente al gobierno. ¿Quiénes lo pagan? Lo pagan los consumidores, los que compran estos servicios, los que compran estos bienes. Ejemplos de impuesto directo es el ISR, ¿no? Para los que trabajan y que ven ahí su recibo de su quincena o de su mes, verán que en el ISR les descuentan una parte, ¿no? El ISR es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que entre más ganas, más vas a pagar, ¿sí? Entonces el ISR lo pagan las personas físicas y las personas morales que tienen actividades económicas y generan una ganancia, que generan un beneficio. ¿Por qué? Porque las empresas que son personas morales, si no generan ganancias y tienen pérdidas, no pagan ISR, ¿sale? Entonces aquí vemos que el ISR, un impuesto directo, es todo aquel que tiene que pagar, pues el que genera una ganancia, ¿no? Es eso. El ISR es un impuesto directo. Ahora, un impuesto indirecto, ejemplos en nuestro país son, por ejemplo, el IEPS y el IVA, que son impuestos que se ponen cuando consumes cosas. Cuando consumes cosas, tú vas a pagar en prácticamente todo lo que consumes, vas a pagar IVA. ¿En qué no pagas IVA nada más? En alimentos, medicinas, libro, suelo y donaciones, ¿sale? Y se paga en todo el país. En la frontera creo que disminuyó, híjole, no me acuerdo, no les quiero dar un dato erróneo, pero creo que es 12%, algo así. Se paga menos en la frontera. Y por ejemplo tenemos el IEPS, el impuesto especial a productos y servicios. El IEPS es un impuesto indirecto porque lo pagas cuando consumes internet, cuando le pones, cuando pagas tu renta del celular, cuando compras un refresquito, cuando compras unas papitas, pagas el IEPS. Y entonces, como pueden ver, el impuesto indirecto es cuando compras cosas y el impuesto directo es cuando ganas dinero, ¿sale? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda?
Piden fiador en bienes raíces libre de gravamen. Sí, porque los terrenos se venden sin impuestos, ¿sale? Por eso el suelo no paga IVA. Lo que sí vas a pagar es el ingreso por tu ISR, ¿sale? Eso sí. ¿No? Bien. Ahora, vamos con la parte de las funciones de producción, pero vamos a continuar con el Kahoot. A ver, ya se me salieron varios, porque lo tenía en el celular. Métanse otra vez. Los que no, los que lo sacaron, ahí está la clave. Y vamos a empezar con el Kahoot, ¿va? Ahorita que ya vimos esta primera parte para repasarla. Bien, comenzamos en un minutito. Empezamos. Una. ¿Listos? Dos. Se pueden seguir uniendo los que no pudieron, ¿sale? Uno, dos. Pues apúrate, Melissa. Ah, pero en tu icono estás bien dormidita, mira. ¿Itdes? ¿Quién es Itdes? Tu cara soñadora de Melissa, despierte. ¿Quién es Itdes? ¿Itzel? Ajá, Itzel decide, sí. Ah, soy el padre Itdes. Vamos a empezar. Unidad 4, agentes y factores. 3, 2, 1. Comenzamos. Pregunta 1. ¿Quiénes son los agentes económicos? A ver si pusieron atención. Muy bien, eso. Los demás no me pusieron atención. Acuérdense, las familias, empresas y el gobierno. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Las familias son propietarias de los factores productivos. Bien, 30 sí me pusieron atención, 16 no. Recuerden, las familias son dueñas de su trabajo, las familias son dueñas de las tierras y las familias son también, mediante sus ahorros, pueden permitir la inversión en capital, ¿sale? Bien, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Las familias destinan sus ingresos a invertir en otras empresas? A ver, ¿en qué dijimos que destinan sus ingresos las familias? Si pusieron atención. Muy bien. 16 me están yendo, ¿no? Están troleando seguramente. A ver, dijimos que las familias tenían dos actividades principales: consumir, gastar su ingreso en consumir bienes y servicios; segundo, ahorrar, y en el video decía una tercera, que era pagar impuestos, ¿sale? Ok, bien, entonces ahí están mal, en el 16 están troleando. Siguiente. ¿A qué sector pertenece la empresa Herdes? ¿Sabías que somos una empresa orgullosamente mexicana
Líder en el sector de alimentos procesados. Somos uno de los principales jugadores en la categoría de helado. Bien. 19, muy bien. Sector secundario, excelente. 16 se fueron con la finta del sector primario. Del sector terciario están perdidos. ¿Y quién contestó sector sectorial? Los troles, ¿no? Ahí les voy a aplicar el meme de, oye, no es a fuerza publicar algo, ¿no? O contestar algo. Si no, pues duérmanse otro rato y ya luego hacen el cajón. Noob Master. Entonces, el sector primario, bueno, podría ser, pero recuerden, la chica al último de Herdes, que se alcanzó a ir casi al final del Kahoot, dice, Herdes es líder en la producción de alimentos procesados. ¿Sale? A fuerza del sector sectorial, pues sí, no puede ser. Entonces, alimentos procesados no son alimentos provenientes del sector primario, ¿no? Es decir, no te venden 1 kilo de jitomate, 1 kilo de cebolla. Lo que te venden son salsas, son lotitos peladitos, lo que te venden son purés, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces pertenece al sector secundario, ¿va? A ver, siguiente pregunta. ¿A qué sector pertenece esta empresa? A ver, díganme si la conocen. Al sector sectorial, profe, a fuerza. Miren, en los mismos 4 ahí están, ¿no? En el sector sectorial, a fuerza que existe el sector sectorial. El sector terciario, efectivamente, muy bien. ¿Por qué? Porque América Móvil es, pues, digamos, la que concentra y la que administra, pues, Telcel, ¿no? Es telecomunicaciones. Siguiente, ¿verdadero o falso? El Estado en una economía mixta limita y regula todas las actividades económicas. ¿Cierto o falso? El sector sectorial, profe. Bien, pues es falso, ¿no? ¿Qué les dije de la economía mixta? La economía mixta tiene una combinación de libre mercado y de regulación económica. Y les dije que en las economías totalitarias es donde se tiene total control y regulación de las actividades económicas. Por lo tanto, esta respuesta debería de haber sido falso, ¿sale? La economía mixta permite ciertas libertades en las actividades económicas, no regula todas, ¿sale? Bien. Ahí atentos, y así son las preguntas del examen, ¿eh? Ahí ustedes sabrán si se confían. Bien, siguiente. ¿Verdadero o falso? El Estado gobierno cobra impuestos para tener ingresos. No es coincidencia que el SAT tenga las primeras letras de Satanás. Bien, aquí tenemos a alguien que estaba dormido, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Siguiente, no hay que leer, Itzel, exactamente. ¿Verdadero o falso? El ISR es un impuesto indirecto. ¿Qué dijimos del ISR? ¿Qué era qué? A ver si pusieron atención. Pues totalmente falso, ¿verdad? Dijimos que el ISR era un impuesto directo, porque va directamente con tu ingreso, va directamente con tu salario, ¿sale? Por eso es un impuesto directo. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El IVA es un impuesto indirecto.
Diana, si ya lees mejor. Diana Yatsiri. Itzel, a ver, ¿qué pasó? Bien, muy buena respuesta. Recuerden, impuestos indirectos te graban el consumo, consumation, ¿vale? Pues sí, Edwin, hay que checarle bien, ahí tus deditos. Hay que darles un masajito. Siguiente pregunta. Si nadie pagara impuestos, ¿qué pasaría? Les hace falta ser gamers. Ah, miren, 48. Oh, muy bien. Excelente. Me siento orgulloso de mi grupo. Bien, vamos a dejarlo ahorita aquí. No se vayan a salir. Vamos a continuar con el tema de los factores de producción. ¿Sale? Muy bien. Los factores de producción son todos aquellos que resultan necesarios para producir un bien o servicio. ¿Sale? Entonces, los factores productivos son tres: tierra, trabajo y capital. El factor tierra, recuerden, tiene que ver con la naturaleza, con lo que proviene del suelo, lo que producimos para poder producir otras cosas, ¿no? Y que tiene que ver con el suelo, el subsuelo, los ríos, los mares, el sol y viento, ¿no? Ese es el factor productivo de la tierra, lo que proviene de la madre tierra. Todo es la naturaleza, ese es nuestro factor tierra. Luego tenemos el factor productivo del trabajo, que es el trabajo, la fuerza de trabajo, el conocimiento que tiene el trabajador, aportado por la persona, empleado, trabajadores, ejecutivo, burócrata, lo que sea, y que aporta su trabajo para transformar en un bien o servicio esa tierra en algún bien o servicio, ¿de acuerdo? Y su trabajo se mide por medio de la productividad. ¿Qué es la productividad? Es la cantidad de bienes y servicios que es capaz de producir en un tiempo determinado. En este caso es en un día, ¿sale? Y luego tenemos el tercer factor productivo. El tercer factor productivo es el capital. ¿Qué dijimos? El capital en economía es todo aquel objeto físico necesario para producir bienes y servicios. Fábricas, almacenes, maquinaria, computadoras, vehículos. A mayor capital disponible habrá mayor productividad. Por supuesto, si yo tengo una computadora que está viejita, ¿no? Como la que tengo yo, que ya está medio viejita, pues esa me permite ser lo más productivo que pueda, ¿no? Darles la clase en línea, hacer mis presentaciones, hacer mis gráficas, mis Kahoots, los videos que les pongo, los tutoriales, todo eso. Eso me lo permite hacer mi computadora, pero pues ya está un poco viejita. Entonces, eso limita mi productividad. Si yo tuviera una computadora, ¿no? Como las de ustedes, una Mac, una super veloz, de esas importadas, ¿no? 1000 megas y todo eso, de gigas de memoria, perdón. Y pues obviamente ustedes tendrían que ser más productivos, ¿no? Una compact del 2004. Exacto, pero fíjate que aunque teniendo una compact del 2004, haces tus tareas a tiempo y las entregas, eres productivo. Podría ser más productivo. A comparación de del que tiene su Mac, su iMac, o los que tienen su Mac Pro o su MacBook y todos esos que las tienen pero que no hacen la tarea, pues aunque tengan buen capital, pues no son productivos, ¿no? Y ojo, cuando tú inviertes en mejorar esa compu, ¿no? Le vas a comprar más memoria, le vas a comprar un monitor, etcétera, estás invirtiendo en capital. Por lo tanto, la inversión, el dinero que vas a destinar para invertir en capital, en comprarte más maquinaria, en mejorarla, en hacer que tengas más computadoras o vehículos, esa inversión se vuelve al capital, ¿no? Y también por eso, también el aumento del capital se le llama inversión, ¿sale? Ahora, los factores generan también ingresos, generan, digamos, remuneraciones, que también podemos llamar así. Cuando tú eres dueño de la tierra,
tú la pones a renta, la puedes rentar. Alguien te la puede rentar y te paga una renta, por lo tanto obtienes un beneficio, que es la renta del suelo. Y esa renta se puede dividir en diferentes tipos. Por ejemplo, lo que es el usufructo, es decir, si pones a rentar tu tierra, o es un ingreso que puedes generar propio de un tercero, pues puede ser que la pongas a cosechar, ¿no? Perdón, a sembrar frijoles y vas a cosecharlo, eso se genera un usufructo, se genera una ganancia. O por ejemplo, si la vas a alquilar un terreno y a lo mejor en lugar de sembrar, lo pone para poder hacer unas oficinas, etcétera, y tú rentas ese terreno, pues estás generando un alquiler. O, por ejemplo, si pones ese terreno grandísimo, a lo mejor tienes un bosque y alguien te dice, oye, pues es que yo quiero acampar en tu bosque esta semana, ¿me das chance? Pues sí, pero págame un derecho de aprovechamiento porque vas a obtener maderas de ahí, vas a pescar, vas a hacer varias cosas, si hay un río por ahí, pues entonces me tienes que pagar un derecho de aprovechamiento. En el caso de los bienes públicos, nadie cobra o paga por su utilización, ¿sale? Eso es cuando hablamos de bienes públicos. Una cosa es ser bien público, como vamos a ver, y otra cosa es propiedad del Estado. Eso es diferente, porque en las propiedades de Estado sí cobran derechos y aprovechamientos. En los bienes públicos no, porque así lo dice. Y lo vamos a ver más a fondo en la próxima unidad. Entonces, al poner a disposición la tierra, lo que vamos a generar como una recompensa, una compensación, un ingreso, se le va a llamar tierra. Luego tenemos el caso del trabajo. Cuando un trabajador presta su trabajo a alguien más, pues a cambio le tiene que pagar un salario. El principio, digamos, de forma totalmente libre, debería de ser de que el trabajador que fuera más productivo debería de ganar más y el trabajador menos productivo debería de ganar menos. Sin embargo, eso en la realidad no se aplica. De hecho, en la realidad hay una brecha importante entre productividad y salario. Mientras la productividad ha ido aumentando, porque la tecnología ha ido aumentando, el salario de los trabajadores ha tendido a disminuir, ¿sale? Y ahí está totalmente demostrado con datos. Podemos nosotros encontrar varios estudios que afirman esta situación. Para evitar abusos, evidentemente se tiene que poner un salario mínimo, porque pues las empresas te van a pagar lo que quieran, ¿no? Si aún así, habiendo salario mínimo, pues son explotadores. Imagínense si pagaran lo que quisieran, pues pagarían una bicoca a gente, ¿no? Si no existiera el salario mínimo. Ahora, del capital, la remuneración que se obtiene es por las siguientes actividades. Si tú vas a aumentar tu capital y la vas a prestar a la empresa un dinero, ¿no?, que va a él a transformar en capital, pues evidentemente la empresa te tiene que pagar ese dinero más un interés. Entonces tú estás generando intereses por ese préstamo. Por lo tanto, el realizar la inversión, o en este caso, el financiamiento del capital por medio de un préstamo, vas a generar intereses. Por otra parte, si tú eres accionista porque metiste dinero a la empresa, tú eres de los socios, de los capitales que se aportaron al inicio, eres capitalista, entonces te van a dar a cambio unas acciones. Y esas acciones, cuando la empresa genere utilidades, te tienen que dar un beneficio, y ese beneficio se le llama dividendos. Entonces, una vez que tú invertiste en esa empresa y tú generas, la empresa genera ganancias, a ti te tienen que dar dividendos, y si le prestaste a la empresa, te tiene que pagar un interés. Entonces, esa es la remuneración por inversión en capital, ¿de acuerdo? Eso es lo que te generará el capital. Ahora, teniendo en cuenta estos tres, recuerden, el trabajo genera salario, la tierra genera renta, el capital genera intereses o dividendos. Entonces vemos que hay una relación de estos también con base en lo que vimos al principio con los agentes económicos. Y el gran resumen es el siguiente, fíjense, las familias le prestan los factores productivos a las empresas. Recuerden, los factores productivos son tres, que es la tierra, esta es la tierra con T, el trabajo y el capital.
Entonces, la tierra es T, el trabajo L y el capital es K, para que no se les olvide. Las familias le van a prestar a las empresas estos, ¿no? Se los va a poner a disposición en el mercado de factores. El mercado de factores tiene oferta y también tiene una demanda. ¿Quién es la oferta de factores? Las familias, porque son dueñas de los factores productivos, recuerden que hablábamos. Y la demanda de factores productivos es la empresa. La empresa no es dueña de los factores, son las familias. Por lo tanto, las empresas requieren de los factores productivos. Por eso demandan, ¿no? Demandan tierra, demandan trabajo y demandan capital. Al demandarla, pues tienen que pagar el uso de esos factores. ¿Cómo los van a pagar? Mediante un salario, ¿no? El salario paga el uso del trabajo, la renta paga el uso de la tierra y los intereses pagan el uso del capital. Entonces, esto que está pagando la empresa, pues va a ir, ¿no?, a las familias como un ingreso. ¿Sale? Con ese ingreso, las familias acuden al mercado de bienes, que también tiene una oferta y una demanda, mercado de bienes y servicios, y requieren, ¿no?, bienes y servicios que quienes proveen, los proveen las empresas, ¿no? Las empresas proveen esos bienes y servicios que realizaron a partir de los factores productivos. Entonces, proveen bienes y servicios y evidentemente las empresas van a generar una ganancia, ¿no? Una ganancia económica, una utilidad. Entonces, ven cómo las familias y las empresas dependen de sí. Las empresas dependen de que las familias les proporcionen los factores productivos para producir bienes y servicios. Y las familias requieren del pago de las empresas para poder comprar los bienes y servicios que producen las empresas. Entonces, las empresas generan ganancias de esas ventas y con esas ganancias pueden seguir pagando el salario, la renta y los intereses, ¿vale? Como pueden ver, es un círculo virtuoso, donde si le va bien a las familias, le va bien a las empresas, y también si le va bien a las empresas, le va bien a las familias. Ese es el flujo económico. Eso, muy bien, Brian, perfecto. Es el flujo económico. O en otras palabras, el ciclo económico o el proceso, no, el proceso económico es otra cosa. Entonces, tiene que ver con esto del ciclo económico, del flujo económico. Muy bien, Brian, exactamente. Ahora, ¿por qué es importante que le vaya bien a las familias y a las empresas? Porque resulta que de estas ganancias que tenemos aquí, que generaron las empresas, y de estos ingresos que generaron las familias, pues ¿qué hacen? Las familias de esos ingresos pagan impuestos y las empresas de estas ganancias pagan impuestos. Y los gobiernos obtienen ese recurso de los impuestos y los gobiernos, al obtener esos impuestos, van a producir bienes y servicios públicos. ¿Y a quién se los va a proporcionar? Pues los bienes y servicios públicos se los proporciona a las familias y a las empresas. Y con eso se cierra, ¿no?, el flujo económico que menciona Brian, ¿sale? Entonces, si le va bien a las empresas, le va bien a las familias. Y si le va bien a las familias, le va bien a las empresas. Y si le va bien a las familias y a las empresas, los gobiernos tendrán mejores impuestos, mayores impuestos, para proporcionar y realizar todos los planes y programas que tengan para poder combatir la pobreza, generar oportunidades, realizar su actividad de redistribución de la riqueza. Sin embargo, ustedes pueden ver, si a las empresas quieren verse, digamos, tratar de generar mayores ganancias, ¿no? Y siempre lo que hacen para mantener sus ganancias o aumentarlas, dicen, no, pues es que tenemos muchos empleados, voy a despedir empleados, ¿no? Me voy a quedar con los fundamentales y para ganar más, ¿no? Porque estoy gastando mucho en salarios. ¿Qué va a causar? Pues que esto va a disminuir, ¿no?, en cuestiones de salario. Entonces, si las familias generan menos ingresos, pues van a tener menos demanda, ¿no? Su demanda de bienes y servicios bajará y por lo tanto no le van a comprar tanto a las empresas, bajará la compra de bienes y servicios. Entonces, las ganancias de las empresas van a bajar. Entonces, si las empresas despiden empleados, se están dando un tiro en el pie, ¿sí?
sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque las familias tendrán menos ingreso y le comprarán menos a las empresas. Y pues las empresas vemos que también tienen un papel totalmente importante en el sector, en la actividad económica. Si las empresas empiezan a ver con estos problemas, pues van a generar problemas en las familias y la economía se irá para abajo. Estaremos en un ciclo económico de recesión o de crisis, ¿sí? Y por ende, si generan menos ganancia y hay menos salarios y menos renta y menos intereses, pues los gobiernos disminuirán sus impuestos, no tendrán para cumplir con estos elementos de bienes y servicios públicos y los gobiernos tienden a endeudarse. Porque necesitan seguir manteniendo la infraestructura, proporcionar los bienes y servicios, entonces los gobiernos también lo pasan mal. Entonces, siempre le echamos la culpa al gobierno porque sí, ¿no? El gobierno es un agente importante que determina las políticas, etcétera. Pero no siempre el gobierno es el culpable de todo. Ya vimos, si las empresas se quieren ver muy ambiciosas, va a afectar a la economía. Si las familias comienzan a ser poco productivas y no ahorran, se vuelven gastalones, pues entonces eso también genera problemas en la economía, ¿sí? Porque no habría recursos de dónde sacar para financiar empresas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, todos tienen papel en este flujo económico, en estos ingresos de factores de producción, ¿sí? Y con eso, pues vemos cómo es la importancia de los tres factores productivos y su relación que tiene con los tres agentes económicos, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Dice Dania, o sea que el gobierno depende del equilibrio de las familias y las empresas. Claro, si a las familias y a las empresas les va bien, pues al gobierno también le va a ir bien en cuanto a recaudación de impuestos, ¿no? Pero si las familias y empresas les va bien y no quieren pagar impuestos, pues va a haber un problema con el gobierno, ¿no? El gobierno no tendrá recursos para los bienes y servicios públicos. Entonces también, si las familias y las empresas no quieren, sobre todo las empresas, no quieren pagar impuestos, pues no quieren banquetas en las calles, no quieren pavimentación en la calle, no quieren el sistema de desagües en la calle, parques, etcétera, seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si no pagas impuestos, los servicios que te estarán dando serán deficientes, ¿sale? Dice Brian, y una economía de un país depende totalmente, claro, de este sistema, así es. Este es el sistema básico con el cual pues una economía va trabajando, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a continuar con el Kahoot, ¿sale? Siguiente pregunta, atentos con el Kahoot, atentos, atentos, atentos. 1, 2, 3. Siguiente pregunta. Graciela y Daniela ahí la llevan. ¿Cuál de estos no es un factor de producción? A ver si pusieron atención. Muy bien, la eficiencia no es un factor de producción. Los que contestaron lo demás, no sé qué están haciendo, ¿eh? No me están poniendo atención. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El factor productivo de la Tierra hace referencia a las materias primas y naturaleza. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es, pues, verdadero. Muy bien. Aquí tenemos los de si no vas a poner nada, no pongas nada, ¿no? No es a fuerza comentar. Les voy a poner ese meme, ¿no? Siguiente pregunta. Mira, ahí van. Cuando ves a publicado un anuncio sobre un empleo, la empresa ofrece o demanda trabajo.
te digo, Edwin. Así es, a ver, 9 nada más me pusieron atención. Dijimos, ¿quién es la oferta de los factores productivos? Las familias. ¿Quién es la demanda de factores productivos? Las empresas. Porque ¿quiénes son dueñas de los factores? Las familias. ¿Quién las requiere para poder producir bienes y servicios? Las empresas. Por lo tanto, las empresas van a demandar trabajo, ¿sale? No lo van a ofrecer, ¿sí? Sale, siguiente. Los que pusieron ahí que eran ambas, pues dijeron, pues ni Tin Marín, al fin de qué. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El trabajo es aportado por el trabajador por lo que es dueño de su trabajo. Está bien, puede ser que me pongan atención, puede ser que no. Estén mintiendo. Pues aquí ya, ¿no? Están como que entre las dos. Pues, ¿qué acabo de decir? ¿Quién es dueño de su trabajo? Pues el trabajador, ¿no? ¿Y por qué me pusieron que falso? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué excusa me van a poner? Si se los acababa de decir. Sí, pero el trabajo de quién es, Karen. ¿Quién es dueño de su trabajo? ¿La empresa es dueña del trabajador? ¿La empresa tiene esclavos? A ver, Edwin, fíjate, el trabajo es aportado por el trabajador, por lo que es dueño de su trabajo. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Ya no sería tu trabajo. ¿Sale? Por eso se dice, ama tu trabajo porque es lo que te esfuerzas por hacer. Claro, es tu trabajo. ¿Un albañil es dueño del edificio? Pues claro que no. El albañil aportó su trabajo para hacer el edificio. Aportó su trabajo, acuérdate. Los demás factores, pues se los proporcionó la empresa, los demandó. ¿Sale? Edwin dice, pero es que está confuso por un trabajador, no es dueño de la empresa. No, dice, el trabajo es aportado por el trabajador. Ahí está claro, ¿no? Por lo que es dueño de su trabajo, de su trabajo. ¿El trabajador es dueño de su trabajo? Pues claro que sí, ¿sale? Tú eres dueño de tu trabajo, de tu fuerza laboral. Acuérdate, estamos hablando del factor productivo de trabajo, no el puesto, no el empleo, ¿sí? El puesto de trabajo, ese lo demanda la empresa, porque es lo que requiere la empresa, ¿sale? Exacto, soy dueño de mi trabajo y por eso me pagan. El producto no. Dueña de, por eso, Graciela, ¿qué dijimos que era el factor productivo del trabajo? Tus habilidades, tu fuerza laboral, tus conocimientos. Esos son tuyos. Y tú se los prestas a la empresa. Ay, yo robé más que el PRI. Es dueña hasta que llegue alguien más que haga lo mismo con menos paga. Pues sí, claro. No, pero es que, o sea, el problema que viene aquí con el capital, con el capitalismo, dice Marx, es que el capitalismo no permite la individualidad del trabajador, porque ya sabemos, la fuerza de trabajo es del trabajador y por ello le pagan. La empresa no se lo tiene que apropiar. Sin embargo, en el capitalismo, dice Marx, te apropia, el capitalismo se apropia del trabajo, del trabajador y del trabajo. No le permite al trabajador poder sobresalir con su propio trabajo, porque se lo apropia, no le está pagando lo que debe de pagarle, ¿sale? Ese es básico de economía esta parte. Es que yo creo que nos confundimos porque vimos trabajo como el puesto. No, exactamente. Muy bien dicho, Graciela. Una cosa es el puesto de trabajo y otra cosa es tu trabajo como factor productivo. Recuerden, el factor productivo del trabajo es la fuerza, la habilidad. ¿De quién es esa habilidad? ¿De quién es esa fuerza? ¿De quién es ese conocimiento? Del trabajador, ¿vale? Exactamente, tú eres dueño de tu trabajo, del proceso productivo que necesita para
para generarse en el bien. De hecho, el bien, el resultado, Dania, contiene parte de tu trabajo, ¿sí? Eso tiene parte de tu trabajo y por eso ese bien, ese resultado, según la teoría del valor de Marx, tiene un valor, porque le está aportando un trabajador, ¿sale? Pero bueno, ya no me quiero meter en eso. Pero esto es de los clásicos decían esto, el trabajador, es decir, antes de Marx hablaban de que el trabajo es del trabajador y por ende la empresa necesita pagar por ese trabajo, ¿sale? Ahora sí ya quedó claro para todos, ¿sí? Bien, sale. Siguiente pregunta. Muy bien, Sharon, racha de 8 respuestas. Mira, vas que vuelas para ser campeona. Siguiente pregunta. Si queremos saber quién trabaja más y mejor, ¿cómo podemos medirlo? Sus deditos, de veras. Y con la productividad, muy bien. Siguiente pregunta. Mi dedo gordo. Híjale, no puede ser. Yeret, miren, va, pero sí, así pegaditos, van pegaditos las tres. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El factor de producción del capital es la aportación de los socios a la creación de la empresa? Lean bien la pregunta y contesten. Totalmente falso, señores, se fueron con la finta. El factor de producción del capital, ¿qué es? Dijimos, edificios, maquinarias, herramientas, computadoras, etcétera, que me permiten producir un bienes y servicios. Ese es el factor productivo del capital. ¿Qué es la aportación de los socios? Inversión para el capital. ¿Sí? ¿Cuál es diferente? ¿Sale? Entonces, los que contestaron falso, muy bien. Los que contestaron verdadero, igual, se me están confundiendo conceptos. Factor de producción de capital es la herramienta. La inversión, o digamos, la inversión en capital es la aportación de los socios. ¿Sale? Sí, en términos contables es activo, Graciela, pero no en economía. Repito, el capital de la empresa, es decir, la cuenta de capital de la empresa es lo que es la aportación de los socios. En economía, el factor de producción de capital son las herramientas, la maquinaria, el edificio, etcétera. ¿Recuerden? Bien, muy bien. Siguiente pregunta. Creo que faltan dos. Sí, no, tres. Si pones a disposición tus tierras, recibirás como remuneración o pago una renta. ¿Cierto o falso? Bloqueado. Muy bien, miren, aquí sí nadie se queja, ¿verdad? Ahora sí leyeron bien, muy bien. Excelente respuesta. Ay, Arely, cuando leo tu AF pienso otra cosa. Bien, siguiente, ¿verdadero o falso? Si prestas tu trabajo, te remuneran con intereses y dividendos, ¿cierto o falso? Muy bien, falso, por supuesto. Si tú prestas tu trabajo, pues te van a remunerar con un ¿qué? ¿Qué te pagan por prestar tu trabajo? Pues un sueldo, un salario, exactamente. Muy bien. Ahí está su respuesta. Y Arely, te fuiste.
Última pregunta. Si inviertes en capital, ¿recibirás como remuneración o pago un salario? Respuesta correcta, falso, ¿verdad? Porque si inviertes en capital, vas a obtener ¿qué? Pues intereses o, ¿qué dijimos? Los dividendos, ¿sale? Muy bien, vamos a ver. ¿Quién ganó? Tercer lugar, 16 de 19, Yeret. Yeret, muy bien, Yeret. Segundo lugar, Graciela. Y en primerísimo lugar, Daniel. Y por poquito, sal. Por 63 puntos. Yeret se atontó así porque iba en primer lugar, ¿no? Un trabajo extra. Si no pueden con la tarea, Melissa, ahora con un trabajo extra, imagínate, nada. Te hackearon. Sí, claro, Dana. De hecho, ya les puse el Kahoot para que vuelvan a estudiar. Ya tienen la presentación. Vuelvan a repasar la clase. Vuelvan a hacer su Kahoot. Revisen Kahoot y empiecen a estudiar desde ahorita. Porque su examen es el siguiente lunes. El lunes 28 es su examen bimestral. La próxima clase vamos a tener una clase de repaso donde vamos a ver todas sus dudas sobre los temas que vimos. Vamos a tener unas actividades de repaso y pues también depende mucho de ustedes, cómo será, ¿no? Si yo puedo proporcionarles ahí alguna respuesta para sus dudas, pues precisamente la tarea les sirve para poder repasar todos los temas que vimos, ¿sale? Entonces, entre comillas, la guía, porque no es guía ni nada de eso, pues es su tarea, ¿no? Entonces deben de hacer su tarea y hacerla de forma correcta. Asimismo, yo voy a tener una semana para calificar su tarea, ¿vale? Como ustedes tuvieron una semana para hacer su trabajo, entonces muy probablemente cuando hagan el examen puede ser que tengan ya su calificación o puede ser que un poquito después, ¿no? Porque el martes todavía van a revisar, voy a recibir tareas, pero extemporáneas, que se van a calificar con 7. Bien, ya está arriba, Karen. Fíjate, se supone que ya está en contenidos semanales. Ahora déjame confirmar. Y de hecho también ya está una liga del Kahoot que se cierra el domingo para que la puedan, no está, a ver, espérenme. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, espérenme, no se me vayan. Vayan poniendo presente en el chat para su asistencia. A ver, ya está. Chequen, confírmenme por favor en contenidos semanales. Semana 6. Ya está la presentación y está el link para practicar el Kahoot. A ver, díganme. Si ya lo ven. Ahora sí. Excelente. No hagan spam. Bonito día, cuídense mucho. Igualmente, Graciela, cuídense.
Ya entreguen sus tareas. Gracias a los que ya lo entregaron. Muy bien por ustedes. Para los que no, entreguen su tarea, porfa. Acuérdense que vale 10% de su calificación final. ¿Vale? No, aquí no hay guías, Diego. Ya sé que no es cierto, lo dice para asustarme, pero no es cierto. Sí, es cierto. ¿Cuántas preguntas habrá? 34. Qué Dios, ni que fuera tan borracho para tener tantas whiskies. Sí, tienen 3 oportunidades para subir su tarea. La última que suban antes de que termine el tiempo es la que se califica. Obviamente, si veo ahí, Dania, que tú subiste la tarea al final, después de la hora, pues vas a estar con penalización de calificación sobre 7, ¿sí? Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, gracias, bye.